todos, queridos estudiantes de quinto de secundaria, con ustedes una vez más, su profesora Adelina Hernández. En el día de hoy estaremos trabajando un tema muy interesante y es sobre el origen de la división de nuestra isla. Estaremos explicando lo que es la isla de Santo Domingo y sus orígenes de división. Dentro de los tópicos que vamos a abarcar son desde el año 1492 hasta el año 1844. Vamos a iniciar con lo que fue la llegada de los europeos a América y de manera específica a la isla de Santo Domingo. Luego vamos a hablar referente a lo que fue la economía aurífera, así para llegar a lo que fue la producción de la caña de azúcar y con la misma la traída de los negros esclavos desde África. Luego esto se va a convertir en un monopolio comercial realizado por España y este monopolio va a traer consigo lo que es el contrabando a través de la banda del norte debido a la producción de la caña de azúcar, entre otros productos. Con el mismo se va a desatar lo que son las despoblaciones para acabar con ese contrabando y luego se van a convertir en las devastaciones conocidas como las devastaciones de Osorio 1605-1606. Luego de devastada y despoblada, la zona norte queda desocupada y viene lo que es la ocupación de la isla Tortuga por los piratas franceses. De esta manera se pasa a la ocupación de la parte oeste de la isla, es decir, lo que hoy es Haití. Y así se va a formar lo que es la colonia de Saint-Domingue, hoy Haití. Para entonces llegar a ese gran acontecimiento, lo que fue la independencia de Haití. Seguido de la independencia de Haití, se va a iniciar entonces en nuestra isla ese periodo conocido como la era de Francia en Santo Domingo, debido a la baja que tuvo los franceses en la parte oeste de la isla, es decir, Haití. Y ahí mismo entonces los residentes de la parte este de la isla, lo que hoy somos dominicanos, entonces van a realizar lo que se conoce en la historia como la Guerra de la Reconquista y van a llegar a unos acuerdos a través de la Junta de Bondillo. La isla va a entrar en un nuevo periodo conocido como la España Boba y debido a esa dejadez de España, entonces vamos a entrar a lo que es la independencia efímera de 1821, implementada y realizada por José Núñez de Cáceres. Y entonces se va a dar lo que es la famosa ocupación de Haití en la isla por 22 años. Se va a formar lo que es la trinitaria, la filantrópica, para llegar a ese gran acontecimiento entonces, la independencia nacional. Así vamos a hacer ese recorrido por todos esos acontecimientos, como desde la llegada de Colón hasta la división de la isla en dos repúblicas, República de Haití y República Dominicana. El punto de partida de este tema no es más que la llegada de los europeos a América y con ella a lo que fue la isla de Santo Domingo. Como ya ustedes saben, Cristóbal Colón sale desde un puerto en España llamado el Palos de Maguer. Sale un 3 de agosto del año 1492. Llega a la isla de Guananí un viernes 12 de octubre del año 1492. Esta isla está ubicada en lo que hoy se conoce como las Islas Bahamas. Como pueden darse cuenta, 2 meses recorriendo en el agua, 2 meses y 9 días. Ya Cristóbal Colón y sus acompañantes estaban ansiosos de llegar a tierra y cuando la logran encontrar entonces se ponen muy contentos y bautizan la isla con el nombre de San Salvador por considerarla que le había salvado su vida. Pero no es 2 meses más tarde que llegan a lo que hoy se conoce como la isla de Santo Domingo, que en ese momento no recibía ese nombre, sino que era llamada por los aborígenes, por los nativos de la isla como Haití, que significa tierra alta o madre de las montañas. La economía aurífera no fue más que esa economía basada en la búsqueda de oro. Para eso los españoles implementaron un sistema denominado como las encomiendas, donde se le encomendaba a cada español una cantidad de aborígenes y por ende a cada aborigen
les encargaba una X cantidad de oro, le buscaban sus envases para que buscaran esa cantidad de dinero. Esto va a traer consigo lo que es el agotamiento rápido del oro, por lo tanto, entonces iban a pensar en otra fuente para seguir explotando y sacándole provecho a la isla. El agotamiento del oro va a traer consigo lo que es la producción de la caña de azúcar, es decir, tienen que pensar en otra forma de explotación. Entonces, la caña de azúcar era la ideal. Aunque Cristóbal Colón la había traído desde el año 1493, la planta todavía no se había aclimatado, es decir, no se había aprendido, no había tomado el clima hasta el año 1501. Entonces, ya a partir de 1520 es que inician a instalarse los primeros ingenios que se establecieron en Santo Domingo y Puerto Plata. Pero también hay que señalar que con la producción de caña de azúcar iban a necesitar manos de obra. Recordemos que ya los aborígenes eran pocos, los pocos que quedaban no tenían fuerza, la suficiente fuerza, estaban débiles, por lo que se pensó en traer negros desde el África. Entonces trajeron dos tipos de negro. Uno fueron los negros bozales, otros fueron los negros ladinos. Es importante señalar la distinción que hubo entre negros bozales y negros ladinos. Los negros ladinos eran negros que ya habían cruzado por Europa y que de una manera u otra habían sido más domesticados, más culturizados que los negros bozales. Ya tenían, si se quiere, otra costumbre. Entonces se trajeron aquí a la isla para, para realizar oficios más domésticos que los negros bozales. Los negros bozales eran arrancados directamente desde el África, eh, incluso la forma eran, como lo traían, eran unos negros más cimarrones, más rebeldes, eran muy distintos y por lo tanto los oficios que iban a realizar también eran distintos. Con la producción de caña de azúcar existente en la isla, España se va a concentrar en su comercio a manera monopolizada. Es decir, va a tener el control. Es como parte de esas políticas que implementó en esta colonia. En las colonias, si se fijan en el mapa, van a ver que en cada una de las colonias, tanto la línea que entra como sale va directamente a lo que es España. Es como si dijéramos, España solo ella compra, solo ella vende. Pero sucede con esto que este monopolio va a traer grandes consecuencias para España. Dentro de esas consecuencias que tuvo el monopolio comercial llevado a cabo por España, estuvo directamente lo que fue el contrabando. Dicho contrabando se realizaba a través de la Banda del Norte. Esto hacían sus contrabandos con el producto de caña de azúcar, también con otros productos. Esta situación comenzó a empeorar en la isla. A España se le estaba saliendo de la mano lo que fue el contrabando. Entonces estuvieron pensando en un mecanismo, una estrategia para poder controlar lo que fue ese contrabando. Entonces es como, así es que van a surgir las famosas despoblaciones. El contrabando en la isla ya era inevitable, lo que va a provocar la denominada despoblación, que se van a convertir en devastaciones de Antonio Osorio, dadas en 1605 y 1606, como se conoce en la historia. El objetivo de dichas despoblaciones era acabar con esta práctica ilegal dada en la banda del norte de la isla, ya que esta acción estaba afectando de manera drástica a la corona española y su economía. La despoblación fue aconsejada por López de Castro, autorizada por el rey Felipe, y quien las ejecutaría sería el gobernador de la isla, Antonio Osorio, en el año 1605 y 1606.
Dentro de las zonas que se devastaron estuvo Montecristi y Puerto Plata, con lo que se formó un nuevo poblado llamado Monte Plata. Con Vallajá y Yaguana se formaría lo que hoy en día se conoce como Vallaguana. Con la despoblación de la zona, empezaron a llegar piratas, filibusteros, bucaneros. Los mismos fueron estableciéndose en la isla de la Tortuga y posteriormente a la zona devastada por Osorio. De esta manera, estos asentamientos ilegales fueron formando lo que más adelante se convertiría en Haití. Es decir, al encontrar esos territorios solo se fueron estableciendo y entonces formarían lo que se conoce como la colonia o lo que se conoció como la colonia francesa en Santo Domingo. Piratería. Precisamente esa fue la actividad a la que se dedicaron las personas que se establecieron en la parte oeste de la isla, de manera específica en lo que se conoce como la isla Tortuga. Esa piratería o ese comercio o negocio ilícito lo realizaban básicamente tres tipos de personas, conocidos como los bucaneros, los filibuteros y los corsarios. Cada uno se dedicaban a lo que era la piratería, pero en distintas formas y distintos modos. Explico. Los bucaneros eran los que se dedicaban básicamente a cazar, a buscar carne, a cazar vacas y cerdos, y vendían esa carne a los navíos que andaban en el mar Caribe. Mientras que los filibuteros, esos robaban por su propia cuenta, esos ya estaban en el mar, en las zonas riberas, en su mayoría eran pobres, miserables, delincuentes, vagabundos, eran desertores o simplemente perseguidos por sus ideas. Pero hay que aclarar que esos eran los piratas que estaban en el mar. Mientras que los corsarios tenían una distinción de los filibuteros. No robaban por cuenta propia, sino que ese era un marino particular contratado y financiado por un Estado en guerra para causar pérdidas al comercio del enemigo y provocar el mayor daño posible en sus profesiones. La actividad corsaria finalizaba al momento de firmarse las paces entre las potencias beligerantes o enemigas, aunque muchos corsarios continuaban hostilizando al enemigo en tiempos de supuesta paz. ¿Qué significa esta última parte? Que los filibuteros robaban por su cuenta, mientras que los corsarios eran contratados por un país. En este caso, los principales corsarios que llegaron aquí a la isla eran de países que fueran enemigos a España, por ejemplo, llegaban básicamente desde Francia. La ocupación de la isla Tortuga por los franceses, obviamente, va a ser ocupada por, por los piratas, específicamente por bucaneros. Entonces van a comenzar a construir en dicha isla. Levasseur, por ejemplo, quien construyó la fortaleza de piedra. Y así es como se van a apoderar de dicha isla, aunque España, desde la parte de Santo Domingo, mandaba a desalojarlo, ellos volvían de manera temporal, básicamente, se daban ese tipo de despojo, pero luego volvían y la ocupaban hasta que luego España tuvo que reconocer y ceder de manera oficial a través del Tratado de Ruiz de 1697 y ceder lo que es lo que fue la isla Tortuga, que hoy en día le pertenece a Haití. La parte oeste de la isla ya se toma posesión de manera formal, recibe el nombre de Saint-Domingue o Saint-Domingue o Santo Domingo francés, ya de manera oficial a través del tratado que España realizó con Francia. Se debe de recordar cuáles fueron los primeros acuerdos o tratados que hizo España con Francia y que fueron los que dieron origen a la división de la isla de Santo Domingo en dos colonias, la de Santo Domingo y la de San Román. El primer tratado fue el de Nimega, luego el de Ruiz, quien confirma ese acuerdo que se hizo, y un tercer acuerdo fue el Tratado de Aranjuez, que es considerado el más formal, fue firmado para 1777 y es quien de manera oficial ya establece esa división. Ahí pueden observar en la imagen
cómo estuvo en un principio dividido el mapa. Vemos que la línea divisora tenía mucho más terreno para la parte este de la isla. Se sabe que hoy en día ya ese mapa ha variado, no es así. Hay otros territorios que conforman lo que es la parte oeste de la isla. Con dichos acuerdos, ya va a haber un hecho inminente e irreversible, que será la independencia de esa colonia, Saint-Domingue, y que ese estado comenzará a llamarse, a partir de ese momento, República de Haití, la cual ocurrió esa independencia el 1 de enero de 1804. Pero para hablar de independencia, debemos primero hablar de cómo se dio esa revolución en Haití, la cual fue dividida en varias etapas, que fueron desde 1791 hasta 1804, siendo el primer movimiento revolucionario de América Latina. Culminó con la abolición de la esclavitud en dicha colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití. ¿Por qué imperio? En ese momento se le denominó así, aunque sabemos que en la actualidad no es así. Saint-Domingue pasó de ser una colonia regida por un sistema de casta, es decir, de clases sociales, la más rica posesión colonial de su tiempo, a ser el lugar donde se dio la única rebelión de esclavos, siendo exitosa, de la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales. ¿Esto qué significa? Con la revolución haitiana, Haití logra posicionarse en el primer país de origen negro en lograr su independencia. Es el segundo a nivel de América en lograr su independencia. Eh, Fue un gran logro para dicha época. Con la revolución haitiana ya era inevitable, era inminente de que la derrota de los franceses en la colonia de Saint-Domingue ya era inevitable. Aunque todavía no se había proclamado la independencia en Haití, el general de brigada Jean-Louis Ferrand, ese francés, ve la derrota que va a sufrir en la colonia de Saint-Domingue, entonces toma posesión de, de la colonia de Santo Domingo, de la parte este de la isla. Entonces, es el periodo que se va a conocer como la era de Francia en Santo Domingo. Es como si dijéramos, nos han derrocado eh, en la colonia de Saint-Domingue, porque ya Haití va a proclamar su independencia, entonces como para no quedarnos con nada, nos vamos para Santo Domingo. Pero sucede que los pobladores de la parte este lo van a enfrentar. Esto se le conoce como la famosa Guerra de la Reconquista. Esa guerra de la Reconquista se va a dar a través de la batalla de Palo Hincado. Esta se dio en un lugar cercano a la parte este de la isla, cercano al Ceibo. Ahí los franceses son derrocados básicamente por Juan Sánchez Ramírez, quien dirige esta lucha. Y luego entonces se van a reunir unos cuantos representantes, personajes de la parte este para decidir qué se hará con el destino de dicha colonia. Entonces se van a reunir en la denominada Junta de Bondillo. La Guerra de la Reconquista va a ser el escenario en donde los pobladores de la parte este de la isla van a derrocar a los franceses y con esto van a reconquistar, van a restaurar, a volver a conseguir la libertad de dicha población. Los líderes de la Guerra de la Reconquista básicamente fueron Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez, quienes van a derrocar a los franceses en la famosa batalla de Palo Hincado. La Junta de Bondillo no fue más que esa reunión que realizaron los habitantes de la parte este de la isla para decidir el destino de la colonia, en vista de que España se encontraba desligada de los destinos de la colonia. Entonces se reúnen en ese lugar, en Bayona, lugar cercano a Mano Guayabo. Esto fue para finales de diciembre del año 1808, es decir, después de la batalla de Palo Hincado, donde se habían derrotado a los franceses. Se reúnen los principales líderes
representantes de los ateros y de los tabaqueros para decidir el destino. Entonces, hubo dos propuestas dirigidas, una por Juan Sánchez Ramírez y la otra por Ciriaco Ramírez. Ciriaco Ramírez, ese líder tabaquero, era de los que abogaba por la proclamación de la independencia, mientras que Juan Sánchez Ramírez, quien en honor a su nombre hoy una provincia lleva el nombre, conocida como Cotuí, opina lo contrario y dice que se debería reincorporar la parte este, el Santo Domingo español, al Imperio español, es decir, seguir siendo de España, porque en ningún momento todavía no existía lo que es la independencia. Sucede que como Juan Sánchez Ramírez había una mayoría de personas, tenían más delegados, la propuesta de él es la que va a funcionar. Fíjense que es un poquito contradictorio, es como se acaban de liberar a los franceses, pero quieren seguir siendo dominados por otra potencia, es decir, por España. Entonces, así es como en ese momento se siguió bajo el dominio de España y por ende a Juan Sánchez Ramírez lo van a elegir como gobernador de la isla. De la isla no, de la parte este de la isla. La España boba es un periodo que está entre 1809 y 1821. ¿Qué significa esto? Recordemos un poquito hacia atrás. Francia invade el territorio de la isla, la parte este, el Santo Domingo español. Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez en la batalla de Palo Hincado vencen a los franceses, se reúnen en Bondillo y deciden que la parte este de la isla debe seguir siendo de España. Pero sucede que España se estaba boba. ¿Qué significa esto? España estaba muy ocupada resolviendo otros conflictos por allá en Europa y se desliga totalmente de lo que es la colonia de Santo Domingo. Por eso es que se le conoce como la España boba. Entonces, ¿cuál sería el destino de la colonia de Santo Domingo español? Porque si España no estaba al tanto de lo que estaba pasando, entonces no tendría sentido seguir siendo una colonia española. Con el desinterés mostrado por España ante su colonia, es José Núñez de Cáceres, ese ilustre militar, político, escritor, tiene la brillante idea de realizar una independencia, porque ya que España se encontraba totalmente desvinculada de los asuntos de la colonia, entonces se decide hacer una independencia, solo que esa independencia va a ser efímera porque ni siquiera llegó a durar 3 meses. Recordemos que ya Haití tenía 18 años de que se había independizado, por lo que se encontraba en una situación más fortalecida. Entonces, con la proclamación de esa independencia de Núñez de Cáceres, el nuevo estado se va a llamar Haití Español. Pero el nuevo presidente de Haití, Jean-Pierre Bourget, ve esa debilidad en el nuevo estado, entonces decide ocupar ese territorio también. Entonces es así como llega con todo un ejército a la parte este de la isla y Núñez de Cáceres se ve obligado a cederle la llave de la ciudad. Es ahí como iniciamos ese periodo que en la historia se conoce como la ocupación haitiana, que va a durar 22 largos años. Esta ocupación va a durar 22 años, como dije anteriormente. El nuevo estado del Haití español se va a dividir en dos departamentos, uno en la parte norte, Cibao, y otro en la parte sur. Durante estos 22 años se van a violentar muchos derechos, se van a llevar a cabo las expropiaciones de tierra,
se va a imponer el servicio militar, se va a tratar de desculturizar, por decirlo así, las costumbres y tradiciones de la parte este de la isla para imponer inclusive lo que fue el idioma francés y así tratar de acomodar las culturas y costumbres del Haití hacia la parte de Santo Domingo Español. Dentro de todas las consecuencias que hay que mencionar de esa ocupación de 22 años de Haití, quiero resaltar esta, y es la percepción que tenían los dominicanos de sí mismos y sus diferencias con las costumbres haitianas, es decir, el idioma, la raza, la religión y costumbres nacionales. ¿Qué significa esto? Aunque todavía el término de dominicanos como tal no existía, pero al ocurrir dicha ocupación se dieron a denotar esas diferencias culturales. Entonces, lo que sería el dominicano más adelante va a distinguirse entre los pobladores haitianos y ellos. Entonces, ahí es importante mencionar esto porque ya comienzan a surgir los primeros rasgos culturales, los primeros rasgos de identidad como pueblo, como nación. Entonces se va a afianzar lo que es ese deseo de libertad y de independencia. La formación de la Trinitaria. Se puede decir que este fue uno de los hechos más significativos y de lo que van a dar origen a lo que fue la independencia. Y es que ya los habitantes de la parte este de la isla querían organizar un plan para poderse liberar de esa dominación haitiana. Entonces es cuando ese joven de clase media había viajado por toda Europa, había traído grandes ideas liberales. Ese joven, conocido como Juan Pablo Duarte, tiene la idea de crear un movimiento secreto. Eso ya fue para el año 1838. Entonces deciden crear la famosa y denominada Trinitaria. Para esto se reunieron de manera clandestina en la casa de Josefa Antonia Pérez de la Paz, mejor conocida como Chepita, madre de una de esos de los 9 que van a integrar ese movimiento llamado la Trinitaria. Entonces es así como comienzan a organizarse y prepararse para la desocupación, para la liberación de los haitianos en la isla. La formación de la Trinitaria y con la misma la filantrópica. La filantrópica jugaría un papel determinante en el proceso independentista, como forjadora de una conciencia nacional bajo su carácter artístico, difundiendo las ideas patrias y separatistas durante el periodo de la dominación haitiana. ¿Qué significa esto? Hay muchas formas de crear conciencia en la población, como ahora, por ejemplo, el papel que están determinando las distintas redes sociales en nosotros. Asimismo, los trinitarios utilizaron la filantrópica, es decir, el teatro, ese medio para llegar a las personas de concientizarlas sobre lo que estaba pasando, para poder liberarse de la dominación haitiana. Finalmente, la independencia dominicana no hubiese sido posible sin estos dos movimientos que acabamos de mencionar, tanto la filantrópica como la trinitaria. Fueron los movimientos o agrupaciones o temáticas que dieron el origen a este resultado, lo que fue la independencia, eh, llevada a cabo la noche del 27 de febrero, con los principales personajes como Ramón Matías Mella, eh, Francisco del Rosario Sánchez. Es importante señalar que aunque Duarte no se encontraba en ese momento, había estado dirigiendo y coordinando todos esos movimientos para que esto pudiera darse. Entonces es como el 27 de febrero, Mella dispara con su arma, es decir, con su trabuco, en la Puerta de la Misericordia y luego marchan a izar la bandera en,
en la Puerta del Conde por Francisco del Rosario Sánchez, es así como queda proclamada lo que fue la independencia nacional, la independencia dominicana. Con este recorrido hemos querido explicar cómo ha surgido la división de la isla, cuáles fueron esos hechos que provocaron la división de 12 repúblicas en una isla. Con todos estos acontecimientos son los que dan origen a esto. Pero hay que señalar que el punto de origen estuvo en la llegada de los españoles, como hemos estado diciendo desde un principio, y se concluye con los dos acontecimientos principales, primero con la independencia de Haití y segundo con la independencia dominicana. Es así como queda una isla dividida en dos repúblicas. Es importante que cada ciudadano conozca el origen de la historia de la división de la isla y con ella el surgimiento de nuestra República Dominicana. Es un placer. Hasta una próxima. Continuaremos con otra parte de la historia, con otro proceso histórico más adelante.